Así las cosas, es tiempo de ir al análisis y para ello contactamos a María Fernanda Barreto, analista, investigadora desde Caracas, Venezuela. María Fernanda, gusto saludarte hasta ahora. ¿Qué tal estás? Hola Dani, ¿qué tal? Un gusto saludarte aquí desde tu tierra. Así es, desde mi ciudad querida. Bueno, María Fernanda, ayer cuando supimos la decisión del Congreso de España de desconocer la legitimidad del presidente Maduro como mandatario, aún reinaba la duda sobre si lo haría el presidente Pedro Sánchez, tomando como principio el hecho de que lo que el Congreso español dijera no era directamente vinculante con la postura del presidente de gobierno español. Pero tras ver ese recibimiento que el propio Sánchez le ha dado a Edmundo González, ¿qué esperar del gobierno español de aquí en más y sus posturas, María Fernanda? Bueno, del gobierno español nunca hemos esperado gran cosa, sobre todo teniendo en cuenta la mentalidad colonialista que todavía persiste en gran parte de quienes dirigen España y que también ha venido demostrando en particular incluso el PSOE y su presidente Pedro Sánchez, pero además que persiste allá una corona que sigue negando el genocidio que cometió esa corona en nuestro continente e incluso sigue reivindicando la invasión, el genocidio y toda esa tragedia que causaron no solamente en Venezuela sino en toda nuestra América hace 500 años. Así que tomando en cuenta que esa mentalidad subsiste y es dominante en el Estado español, no nos sorprende nada que aún se crean con derecho a ingerir en los asuntos internos de Venezuela y entonces bendigan cuanto experimento se le ocurre llevar adelante a la ultraderecha venezolana. Ahora, María Fernanda, centrándonos en las autoridades venezolanas, ya escuchamos cómo el presidente del Parlamento, la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, pidió al Ejecutivo romper las relaciones con España, así como, bueno, el cierre de ese corredor aéreo que conecta directamente a ambas capitales, ¿no? ¿Qué se perfila sobre las próximas acciones del Ejecutivo? ¿Cómo lo ves tú? Tomando en cuenta, además, por un lado, de alguna manera, si podemos decirlo así, la conexión que hay de venezolanos y sus familias con España también. Te escuchamos. Bueno, este es un paso muy importante para la ruptura de relaciones porque no es cualquier cosa que se trate de una petición de la Asamblea Nacional. Sin embargo, por supuesto, no implica en sí misma que ya esa ruptura haya sido adoptada por el Ejecutivo. Recordemos que la Asamblea Nacional es el poder legislativo y quien debe o no romper esas relaciones, en todo caso, es la Cancillería venezolana y, por supuesto, eso requiere la voluntad del presidente Nicolás Maduro. Sin embargo, sabemos que ya solamente esta resolución de la Asamblea Nacional puede causar un fuerte impacto dentro del propio Estado español porque de ese Estado español muchas multinacionales españolas tienen grandes intereses en Venezuela, en el área, por supuesto, de las aerolíneas, en el área también de hotelería y turismo y, por supuesto, muy importante, en el área de las petroleras. Estamos hablando de creo que más de cerca de un centenar de empresas multinacionales españolas que tienen intereses económicos en Venezuela y quienes podrían realmente y deberían de hecho preocuparse porque se concrete una ruptura de relaciones, así que esperamos que esa clase política económica española presione al gobierno de España para que cese en sus acciones injerencistas y respete la soberanía venezolana, porque de lo contrario, con todo derecho, Venezuela optará por esa ruptura de relaciones que, como tú señalas, por supuesto que siempre termina también por perjudicar a los pueblos, y el pueblo venezolano tiene muchos vínculos con el pueblo de España. María Fernanda, me quedan escasos segundos, te pregunto esto para cerrar, para concluir, lo que estamos viendo con España nos arroja quizás un panorama de los próximos pasos que podríamos ver de parte del bloque europeo para con Venezuela. Bueno, fíjate que justamente esta mañana estaba leyendo un artículo de un diario europeo de derecha que recomendaba que la Unión Europea no siguiera ese mismo camino porque fue un camino que ya siguieron con Juan Guaidó y que les causó muchas más pérdidas que ganancias y pues consideran que repetirlo sería un error. Así que yo creo que la Unión Europea va a ser mucho más cautelosa con esa ruptura de relaciones. Es más, creo que el propio Pedro Sánchez, como tú lo dijiste, ha hecho gestos, pero no ha dado el paso real de reconocer a Edmundo González y bien puede que también se lo piense más, es lo que aspiramos. Bueno, vamos a estar muy atentos, María Fernanda, y seguro contaremos contigo para futuros análisis respecto al caso. Gracias, como siempre, por acompañarnos.